Bienvenidos sean todos una vez más a nuestra sección de historias bíblicas con sentido espiritual. Desde la página de YouTube, Hermanos en Cristo Costa Rica o Cristadelfianos. En esta ocasión vamos a hablar de la confirmación de la promesa de un hijo. Debemos recordar que en entregas pasadas hablamos acerca de que Dios le promete a Abraham el nacimiento de Isaac. Ahora vamos a ver esa confirmación de la promesa y vamos a tratar de ver o analizar el sentido espiritual. Y para esto vamos a recordar primero en Génesis 18:10, qué fue lo que pasó. Y nos dice así: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. En Génesis 18 nosotros vimos que se le aparecieron a Abraham, le llegaron 3 varones con vestiduras blancas. Esos 3 varones se quedaron con Abraham, Abraham les preparó comida y uno de los varones fue el que le dice a Abraham esto de que Sara iba a concebir y tener un hijo. Eso se le dice en Génesis 18 y dice según el tiempo de la vida. Y ahora vamos a Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 7 y vamos a ver el cumplimiento. Dice versículo 1, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Algo que es importante recordar en este versículo 1 es que cuando dice visitó es porque cumplió su promesa. No es que Dios tuvo relaciones ni con Sara, ni tampoco eso sucedió con María. Realmente en el caso de María, la Madre de Jesús, ella concibió el Espíritu Santo, o sea que fue fecundada por el poder de Dios, no porque la tomaron como mujer. En este caso, esta visita de Jehová es que le permitió ser madre. Y dice versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Debemos recordar que en el 18 dice, y según el tiempo de la vida, y aquí dice, en el tiempo que Dios le había dicho. Se está cumpliendo que Dios le había hablado en Génesis 18, le había dado una promesa y se estaba cumpliendo. Nos dice versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Debemos recordar que también en otra entrega habíamos hablado acerca de este mandamiento de la circuncisión, que debemos recordar que lo más importante para nosotros de la circuncisión es ahora la circuncisión espiritual, que es alejar el pecado de nuestras vidas. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y tal vez un hecho histórico importante es que debemos recordar que cuando Abraham es llamado tenía 75 años, o sea, 25 años después, estando en la tierra prometida, es que se le cumple la promesa de tener un hijo. Y eso es algo importante en el sentido de que nosotros como siervos debemos aprender a esperar en el Señor, porque todo sucede en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Nos dice versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. No solamente Abraham, que ya tenía 100 años, sino que Sara tenía ya 90 años. Y eso es otra de las cosas importantes de esta lección espiritual que estamos viendo. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con que para Dios no hay imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Por eso siempre debemos estar aceptando su voluntad y pedir que se haga, porque es perfecta, porque realmente un verdadero hijo de Dios confía plenamente en su misericordia. Y como nos dice Romanos 8:28, a los que Dios ama, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos también Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 que nos dice, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Debemos recordar que en Génesis 18 ella se ríe, pero se ríe del verbo de que ya se le había cesado la costumbre en las mujeres, ya no tenía menstruación, entonces ella sabía que era imposible que quedara embarazada humanamente pensando. Cuando se le confirma de que debía ser de esa manera y que había sido un visitante celestial, que Abraham, me imagino que después de que conversa con Sara se lo dice, entonces
ella dice, pues consideró fiel al que lo había prometido, creyó fielmente y dice que también recibió fuerza porque también ya era, con 90 años ya estaba vieja para poder concebir una vez más, ya tenía muchos años de que se le había ido la menstruación y aparte de eso ya era de edad avanzada. No solo ella, sino que también el mismo Abraham. Ahora, en Hebreos 10:23, Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Al igual como Abraham, siendo fiel, siendo obediente, se le promete un hijo y Dios le cumple, asimismo nosotros vamos a obtener la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo si nos mantenemos fieles, si somos constantes, si realmente confiamos en el que nos prometió. Dice, porque fiel es el que prometió. Entonces debemos mantenernos firmes en nuestra profesión, recordamos que debemos ser luz al mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Y en ese sentido, lo más importante para nosotros de esta lección espiritual es que nosotros debemos entender que todo sucede en el tiempo del Señor, que el Señor tiene en sus manos todo lo que sucede en el mundo, ni una sola hoja cae sin el conocimiento de Dios, y de esa manera entonces debemos entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y debemos permitir que Él obre en nosotros. Esperamos de que sea de mucho provecho esta lección espiritual, que una vez más nosotros somos los primeros en aprovechar esta lección, que es para edificarnos, para mantenernos firmes. Así que estén muy bien y que nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias por seguirnos y que el Señor les bendiga. Que estén muy bien, hasta luego.